Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, como sabéis también tengo el canal, o si no lo sabéis os informo, de la Bruja Rubia Tarot. Así que bueno, estoy en los dos sitios, lo que pasa que en el otro canal pues suelo subir interactivos de amor. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, de verdad, gracias a todos. Bueno, una acción tan simple como, bueno, pues poner un comentario, suscribiros al canal, poner un me gusta, para mí eso es increíble, o ver mis vídeos, así que te doy las gracias, de verdad. Bueno, vamos con el tema de hoy que me parece muy interesante. Puede ser que sientas a veces que no encajas en ningún sitio, pues como que este mundo no estuviera hecho para ti, ¿no? Pero, ¿y qué pasaría si esto tuviera bastante sentido? Vamos a ver hoy por qué ha venido tu alma a este mundo. Hay veces que no encontramos como ese sentido o como que estamos un poco dispersos o no sabemos por qué estamos aquí, el porqué de nuestra existencia. Yo siento que tu alma no se equivoca al venir aquí y si estás viendo esto es porque hay un mensaje, con lo cual, bueno, pues vamos a indagar la razón, tu propósito de vida y tu misión de vida y por qué estás aquí, que a veces estamos como un poco sin saber, ¿no? Vamos con las opciones. La primera opción, el citrino, con el tarot Highly Sensitive y la opción número 2, la amatista, con el tarot Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Os dejo debajo del título del vídeo también en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. Opción número 1, Citrino, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, si escogiste esta opción, siento que has venido para brillar. Tu alma ha venido a brillar con más luz y fuerza, ¿vale? Están diciendo eso. Vamos a ver con el tarot. Opción número 1, Citrino. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Por qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número 1, Citrino. Siento que has venido un poco a tomar decisiones en consecuencia a lo que tú quieres, a lo que te hace feliz, a mirar más hacia ti y, como te digo, a brillar, a equilibrarte, a equilibrar tu vida y la de los demás. También siento, puede ser que hagas ahí como que tú tengas ahí la misión de ayudar a los demás también, a hacerles la vida más fácil y mejor, es lo que me está llegando, ¿no? Vamos a ver más. Yo siento que eres alguien como que cuida mucho. Si tienes hijos, siempre estás pendiente de ellos. Si no, pues me está hablando de que eres alguien como muy entregado, entregada a ayudar a los demás. ¿Vale? Si elegiste esta opción, yo siento que tu alma no ha venido a esconderse. Has venido a brillar, aunque muchas veces hayas sentido lo contrario, hayas sentido que a lo mejor este mundo te apaga o que no te sientes bien, a gusto en él o no encajas, ¿no? Con ciertas cosas. Yo siento que te están diciendo además que tienes una energía muy de construir con este mago, que eres magia en esencia pura, que tienes mucho potencial y que te comprometas con aquello que verdaderamente te gusta y que verdaderamente te motiva, ¿no? Y que dejes a un lado, pues aquello que no vibra con tu energía, porque siento que hay situaciones o personas que no vibran contigo y a veces cargas con ellas, ¿no? O con esas situaciones. Están diciendo eso. Yo siento que no estás aquí para encajar en lo pequeño.
que estás aquí para expandirte, para vibrar en una energía de transformación, de avance. Siento que piensas de una manera diferente a la de los demás, que muchas veces te has sentido un bicho raro, ¿no? Vienes como a cambiar un poco la visión de este mundo, que la gente tenga como más claridad contigo. Siento que eres alguien que cuida mucho, que eres una persona muy estructurada, muy estable, con unos valores muy marcados, que sabe lo que quiere en cada momento. Y esta rueda de la fortuna me habla de que has venido, de que el destino te ha traído aquí a este mundo para crear un hogar también. Siento que eres muy familiar. Si no tienes hijos o no tienes pareja, no tienes una estabilidad familiar en ese sentido, pero me habla que da igual, tienes amigos, tienes personas que te quieren, tienes familia. También siento que hay una familia ideal más con la que te sientes muy a gusto y has venido a potenciar también a las personas que te rodean. Siento que eres alguien que impulsa mucho con tu palabra, con tu consejo, con... Así que te están diciendo que puede ser que en algún momento hayas sentido miedo, pero que tu alma sabe el camino, que tu alma es sabia y conoce por dónde tienes que ir, ¿no? Necesitas confiar un poco más en ti, siento. Siento que necesitas confiar un poco más en ti, que necesitas expandirte más con los demás. Siento que hay veces que no te muestras tal y como eres por miedo o que a lo mejor pues no brillas de la forma que tendrías que brillar por el que dirán, a lo mejor. Eres alguien con una energía muy fresca, entonces te dicen muy de iniciativa, te dicen que no te anclas también en el pasado, que hay veces que estás como recordando mucho el pasado, viendo fotografías a lo mejor de gente de tu pasado, o también puede ser que alguien querido fallecido esté contigo, ¿eh? Me están diciendo, que te esté ayudando en tu misión. Deja de vibrar en carencia, me dicen, deja de vibrar en carencia, en no puedo, no soy suficiente, no valgo, y vibra en amor propio, porque muchas veces no te valoras, no te valoras y has venido también a aprender eso, a valorarte, a quererte más, a dejar a un lado los miedos, a confiar más en tu intuición, porque yo siento que con esta luna eres una persona que tiene una intuición súper elevada y potenciada, pero te están diciendo eso, confía en ti, confía en tu intuición y sigue adelante, porque bueno, yo siento aquí que eres increíble, con lo cual te están diciendo que tienes que brillar, que tienes que aprender a valorarte también. Vamos a ver más, opción número uno, Citrino. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? ¿Cuál es tu misión de vida? Transformación, ¿ves? Yo siento que es que ha venido a aprender ciertas cosas, a hacer una transformación en ti, porque muchas veces, como te digo, tienes miedo a brillar. Es como que la voluntad, tu voluntad, mm, como que a veces está un poco dispersa, ¿no? Es decir, por un lado me apetece brillar, pero por otro igual no brillo por el que dirán, porque a lo mejor igual no es buena idea. Entonces, me hablan de eso. Me hablan de que a veces andas un poco disperso, dispersa. Eres alguien muy bueno, muy buena contigo y con los demás. Y te están diciendo que también tienes que aprender a dosificar esa benevolencia con los demás. No todo el mundo se merece que seas bueno o buena con él o con ella, ¿eh? Me están diciendo. Traes un aprendizaje de vidas pasadas que te va a abrir puertas, pero necesitas, como te digo, confiar en ti. Bueno, nosotros normalmente venimos a esta vida a aprender, a evolucionar. Nuestra alma lo sabe, con lo cual, bueno, pues siento que has venido a aprender varias lecciones, a crear la vida que te mereces y la vida que quieres. Y, y al final, ¿sabes lo que me están diciendo mucho? Que lo que tienes que hacer es ser feliz. Sea como sea, o sea cual sea tu propósito de vida, tu misión de vida, lo principal creo que es eh, que seas feliz y que decidas en función a esa felicidad, a lo que te hace feliz, que dejes de sacrificarte por personas que a lo mejor no merecen la pena, porque noto que a veces te sacrificas mucho por los demás y igual no te lo agradecen de la manera que te gustaría o no lo valoran, ¿eh? Ojo que eso son aprendizajes que tienes que realizar en esta vida. Opción número uno, Citrino. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? ¿Cuál es tu misión de vida? Bueno, tus guías, tus seres queridos, fallecidos, tus ángeles, tus seres de luz te mandan señales constantemente. Eres alguien muy intuitivo, intuitiva que se fija mucho en las señales. Deja de excusarte en esa procrastinación que a veces haces de
bueno, pues es que igual no puedo con esto, o no soy suficiente, o igual no tengo éxito en esto, ¿para qué lo voy a empezar? Y empieza a, valga la redundancia, empieza a construir tus sueños porque te mereces ser feliz y te mereces proyectar esos sueños. Eres amado, eres querido, querida. Siento que también has venido a tener paciencia, porque muchas veces has sido muy impulsivo a la hora de querer todo para allá, ¿no? Y te dicen tus oraciones son escuchadas, pero también tienes que reflexionar sobre tu potencial, sobre tu amor propio. Y siento que también has venido a compartir tu sabiduría. Eres alguien muy sabio, muy sabia, y siento que has venido a divulgar esa sabiduría a los demás. Puede ser que a lo mejor seas profesor, profesora, o que a lo mejor pues te guste transmitir, comunicar, pues a lo mejor pues que seas periodista o que seas que tengas un canal en YouTube, que te guste divulgar tu sabiduría, ¿no? Además es que siento que eres una persona muy, muy, como te digo, sabia y que tus consejos llegan a los demás y que entiendes de varios temas. O sea que te están diciendo que potencias todo eso, porque eres increíble, me están diciendo. Vamos a ver más. Opción número uno, citrino. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número uno, citrino. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Por qué estás aquí? Enorgullécete de quién eres. Enorgullécete de todo lo que has conseguido. Celebra tus logros porque estás aquí gracias a tu fuerza de voluntad, a que no te has rendido, aunque a veces has pasado momentos duros. Súper importante que nos orgullezcamos de dónde estamos, que brillemos y que de verdad nos demos cuenta de nuestra valía y de dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. ¿Vale? Amplíe tu campo de visión, no te quedes en lo pequeñito, no te quedes en, eh, pues eso, lo poquito, ¿no? Tú puedes aspirar a todo lo que desees y te están diciendo confía en tu magia. Encuentra el equilibrio para brillar, avanza. Eres alguien que puede con todo y que tienes un potencial increíble. Deshazte de cualquier inseguridad, de cualquier miedo, de cualquier duda y siga adelante, me están diciendo. Ábrete al cambio. Vienen transformaciones para ti. Has venido también a aprender, como te digo, varias lecciones y vas poco a poco, pero te tienes que abrir a ese cambio, porque a veces es como que te bloqueas porque no quieres ese cambio o duele ese cambio también. Y me están diciendo que te abras a ese cambio y que reveles lo que necesite verse. Hay veces que también tienes que aprender a comunicar asertivamente porque muchas veces te callas tus emociones. Brilla, lo que te llevo diciendo toda la lectura, brilla, sé tú mismo, tú misma. Has venido para brillar, has venido para potenciar tu luz, para avanzar. Vamos a ver más. Opción número uno, citrino. ¿Qué ha venido tu alma a este mundo? ¿Cuál es tu propósito de vida, tu misión de vida? Siento que puede ser que tengas envidias o personas que te deseen el mal. No te preocupes, sigue adelante, porque siento que despiertas envidias. Comprométete con aquello que te gusta, con aquello que te apasiona, con tu luz. Porque esté de moda o porque tu entorno te diga tienes que hacer esto, estudiar no sé qué o hacer no sé cuánto. No, comprométete contigo, con tu luz, con tu brillo, con aquello que te apasiona, con aquello que te gusta y sigue hasta el final. Siento que eres alguien que también se guarda muchos secretos. Tu alma es alguien muy sabia y es alguien muy sabia, perdón, es muy sabia, alguien no. Me refería a que eras alguien muy sabia, perdonadme, que a veces me lío con las palabras. Y eres una persona muy sabia y yo siento que tu alma también. Entonces, siento que llevas secretos ancestrales. Que los has acumulado de vidas pasadas, incluso hay cosas que sabes que no sabes cómo las sabes, pero eres muy intuitiva, intuitivo, y las personas también confían en ti. Entonces yo siento que has venido a ayudar a los demás, a transmitir, puede ser que seas igual, incluso pues que te dediques a ayudar a los demás. Em, Contigo el tiempo se pasa rápido, porque eres alguien muy ameno, simpático, una persona que siempre estás de buen humor normalmente. Te dicen que no te pongas escudos, que seas auténtico, auténtica, que no tengas miedo de brillar. Hay veces y hay momentos que has estado en un pozo, que has estado mal, que has estado, bueno, pues con una lucha interna, en una noche oscura del alma, pero siempre me dicen que has mirado hacia adelante
y luego has avanzado, con lo cual también eso es de reconocer que tú nunca, aunque tengas momentos duros, malos, siempre has salido de esos momentos, siempre has avanzado, siempre has luchado por estar bien. Y te dicen también que eso es parte de tu evolución y de tu avance. Me está llegando muchísimo que tus ángeles y tus guías están contigo, que están muy orgullosos de ti y de todo lo que has conseguido y que te están diciendo que sigas así, porque estás haciendo un trabajo de evolución brutal y tu alma ha venido a eso, ha venido a crecer y también a mirar más por ti, porque yo siento que, no sé, como que en otras vidas o en otros momentos no has mirado tanto por ti y en esta vida tienes que aprender a hacerlo, a poner límites, a cuidarte, a romper patrones. También has venido a este mundo. Opción número uno, Citrino. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué has venido a este mundo? ¿Qué ha venido tu alma a este mundo? Fíjate, yo siento que puede ser que tengas ahí algún canal en alguna red social que transmitas mucho o que a lo mejor, bueno, pues te dediques a ayudar a los demás, como te digo, o que, bueno, pues tengas un canal simplemente pues de maquillaje o de salud, o de salud me refiero, pues de, yo qué sé, de, de algo relacionado con ayudar a los demás. Puede ser que seas un profesional de la salud, médico, enfermera, enfermero, sanitario, también, no sé. Has venido también a avanzar, a desplazarte hacia una mejor versión de ti, a sanar muchas cosas, a conquistar esa sanación, porque cuando tú sanas, sueltas aquello que no. Eres un soldado de la luz, eres una persona que se dedica a ayudar a los demás. Yo principalmente, tu principal misión de vida aquí es ayudar a los demás y eres un soldado de la luz, alguien que brilla, alguien que ha venido aquí para mejorar el mundo. Contigo el mundo es mejor. O sea, es que tenerte al lado ya es un logro, un avance. Pero sí que es verdad que desde pequeño, pequeña has tenido altas responsabilidades, eres alguien con un sentido de la justicia brutal, eres una persona que siempre, siempre, siempre ha hecho lo correcto o lo que ha querido correcto y eres alguien que nunca ha hecho daño a los demás, o por lo menos no deliberadamente. Ojo con el desgaste profesional, porque también me dicen que te exiges a veces mucho, que tu misión de vida también es dejarte de exigir tanto y aprender a aceptarte con tus virtudes y tus defectos. Mira, hay algo muy importante en esta opción. Me lo están recalcando muchísimo, que es que tú ayudas mucho a los demás, pero a veces te cuesta que te ayuden a ti, ¿vale? Te cuesta pedir ayuda y te están diciendo, pide ayuda, has venido también a eso. Mira, el comunicador es que es lo que te digo, no para de salirme en esta opción que comunicas muy bien, que a los demás les transmites paz, tranquilidad y sabiduría. Vamos a ver más. Opción número uno, Citrino. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número uno, Citrino. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? Una iniciación. Bueno, siento que no ha sido fácil tu vida, a lo mejor has tenido que aprender mucho, esforzarte bastante, pero al final te están diciendo que vas a conseguir esa abundancia y esa prosperidad poco a poco, aunque a lo mejor ahora no la tengas, no te preocupes, todo llega. Y siento que eres alguien que te están diciendo que el movimiento, te viene muy bien moverte, ¿vale? Porque el estar quieto o quieta te aburre bastante. Eres una persona en continuo movimiento, tanto físico como te apetece hacer muchas cosas, eres alguien como muy emprendedor y fíjate, tienes un valor muy, 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 muy alto. Es una persona que construye y una persona que siempre está intentando hacer cosas nuevas. La vidente de la naturaleza, enraciamiento, autenticidad y abundancia. Lo que me están diciendo básicamente es que has venido también a brillar, a ser auténtico, auténtica y a crear esa abundancia que te mereces y que te corresponde, pero tienes que creer mucho en ti. Asociarte con las personas adecuadas, con las situaciones adecuadas y las que no viven contigo, poner límites, romper patrones y soltar. La vidente del espíritu, devoción, confianza en el universo. Fíjate, universo. Confía en el universo, suelta aquello que no vibra contigo, como te digo, y avanza. Sueña tu verdadero rumbo. Yo siento que eres una persona que manifiesta muy bien y muy rápido y te están diciendo lo que crees se manifiesta, ¿no? O sea, crea tu mundo, el mundo que tú te mereces, sueña a lo grande y,
Y no pidas poquito, ¿vale? ¿Por qué no? Porque siento que te mereces algo grande y algo bueno y a veces tú misma te limitas. No sé si todo esto te está resonando y ayudando, espero que sí. Vamos a ver por último un consejo, opción número uno, Citrino, hasta aquí tu lectura. Vamos a sacar ahora un consejo. Por favor, si te ha gustado, si te ha ayudado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, si te gustan este tipo de interactivos para no perderte ninguno, muchas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Gracias de corazón. Y comparte este vídeo con alguien si crees que le puede gustar o ayudar. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, Citrino, un consejo para ti. Primavera, contempla cómo crecen tus semillas. Bueno, siento que estás en proceso de floración. Y en proceso de floración quiere decir que vas por buen camino, que vas a cosechar lo sembrado no tardando mucho, que estás floreciendo, pero esa floración va a tardar un poco. Así que te dicen que poco a poco que sigas adelante y que vas por muy buen camino. El gran maestro aprende de las experiencias espirituales. Has venido a este mundo también a aprender y a divulgar tu experiencia a los demás. Fíjate, es lo que siento. Así que sigue adelante, tus experiencias son muy, como que marcan mucho, pero no solo a ti, a los demás también, me están diciendo. Es decir, transmites esas experiencias porque las personas con tus experiencias, con lo que te ha pasado, bueno, con tu ejemplo, ¿no? Se conectan mucho con tu esencia y yo siento que les ayudas un montón. Opción número uno, Citrino. Hasta aquí tu lectura. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Te deseo lo mejor, de verdad. Que vaya genial. Y nos vemos en próximos interactivos. Normalmente, como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española es cuando les estoy subiendo. Si por lo que sea no puedo, os lo notifico en las publicaciones del canal, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Hasta pronto, nos vemos, que vaya genial. Opción número 2, amatista, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Si has escogido esta opción, la amatista, yo siento que has venido a este mundo a, a sentir, porque yo siento que tu alma siente más de lo que demuestra o muestra, y yo siento que eso no es una debilidad, ¿no? Al final has venido a comprender lo que otros no entienden, a ver más allá. Siento que tienes una visión más elevada de todo, que notas muchas cosas, eres muy emocional, eres una persona con mucha intuición y has venido un poco a despertar también pues todos esos sentidos o esa intuición, ¿no? Siento que eres una persona que también has venido a comprender lo que otros no entienden, ¿no? A ver más allá. Por eso muchas veces te has sentido diferente, como más profundo, más intenso. Pero también te digo, no estás perdido, estás recordando quién eres. Vamos a ver opción número 2, amatista con el tarot. ¿A qué has venido a este mundo? ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? ¿Cuál es tu misión de vida, tu propósito de vida? ¿A qué has venido a este mundo? ¿A qué ha venido tu alma? Bueno, a crear oportunidades, me dicen, a transmitir también a los demás esas emociones que sientes muchas veces. Eres una persona muy sensible, el 5 de copas me habla aquí de que eres alguien muy sensible, de que las injusticias de este mundo te agobian muchísimo, te agotan, incluso te enfadan. Y yo siento que eres una persona que lo pasa mal con tanta emoción, te abruman las emociones. Puede ser que seas una persona altamente sensible, ¿no? Vamos a ver más. Has venido también a este mundo a transmitir esas vivencias, ¿no? Transmitir esas emociones. Puede ser que te hayan dicho en muchas de las ocasiones que eres alguien muy intenso, pero es como que a veces necesitas equilibrar esas emociones, necesitas eh, centrarte en ti para tener esa estabilidad. Siento que eres una persona también como muy mental, con pensamientos muy intrusivos muchas veces, que le da muchas vueltas a las cosas y me están hablando un poco de que aunque a veces no entiendas hasta tu mente o que te abrume tanta sensación de malestar, has venido un poco a lidiar con eso y a entenderte y a amarte con tus defectos y tus virtudes. Fíjate, a transformar una maldición, entre comillas, o lo que tú crees que es una maldición, esas emociones a flor de piel, esa intensidad de sentir en bendición, porque yo te estoy diciendo aquí
o sea, yo te estoy diciendo aquí, me están diciendo aquí, perdón, que eso es un don, aunque tú a veces lo veas como una maldición, o te abrume, o te canse. Deja de resistirte con esas emociones, deja de resistirte a sentir, a creer que vales, a creer que es un don. Rompe con todo eso, me están diciendo. Deja de vibrar en carencia, deja de vibrar en que eso es algo que te produce malestar o algo que, porque, bueno, no hay luz sin oscuridad, ¿no? Con lo cual esas emociones a veces pueden ser un poco negativas o desagradables, pero me están diciendo que confíes en ti, me están diciendo que eh, aceptes quién eres. Y siento que también muchas veces pues tienes esa sensación de no encajar en este mundo, pero también te dicen que eres una persona que tienes una luz increíble, un potencial increíble y que para los demás eres oro. Es que me habla mucho de oro, me está llegando la palabra oro, brillo, oro. Eres luz, luz en la oscuridad, eres un faro para los demás, así que te están diciendo esa intuición tuya, esa sensibilidad, esa empatía también es algo que, vamos, que aunque tú a veces lo veas como una maldición, es increíble. Me están diciendo también que puede ser que te encanten los animales, que te encanten las mascotas, que a lo mejor ayudes en alguna ONG o que, bueno, pues sientas verdadera predilección por los gatitos, los perros, que ayudes mucho en ese sentido, que tengas una mascota o los animales en general. Siento que los animales te buscan a ti. Es decir, siempre que ves un perro o un gato, va hacia ti directamente, te sientes muy conectado, conectada con los animales, con la naturaleza también. Y siento que eres una persona muy familiar, pero a la vez también te están diciendo que muchas veces esa sensibilidad te abruma y que no crees en ti. Me están diciendo que tienes que ser el protagonista, la protagonista de tu vida, tomar decisiones en función a aquello que ves que está alineado a tu propósito. Y también siento que a veces te has podido sentir un poco fracasada, fracasado en el tema del trabajo, como que no encajas o como que los trabajos te agobian mucho o las normas a veces de la sociedad impuestas por la sociedad. Y no me refiero a normas de conducta, porque siento que eres una persona con muchos valores y alguien que se adapta mucho al respeto por los demás, ¿no? Pero sí que es verdad que el trabajo, pues por ejemplo, imagínate, trabajar 12 horas seguidas, uf, qué agobio, ¿no? Eres alguien que te cansa mucho todo esto. Sientes que la sociedad también es como muy superficial, como que muchas veces ahora solo se mira el dinero que tienes o el éxito que tienes y para ti el éxito es estar bien contigo. Y eso es increíble porque estás muy conectado, conectada con tu propósito de vida, ¿no? Em, para ti el éxito es estar bien, para ti el éxito es estar en paz, para ti el éxito es hacer el bien. Y debería ser así, no, no que el éxito vaya ligado al dinero que tengo, a la repercusión que tengo en redes sociales o si pues tengo un mejor estatus social o no, ¿no? No, para ti además todo el mundo es igual, da igual que tenga dinero que no, eres una persona que siempre ve a todo el mundo lo mismo, que también siento que cualquier persona le puede dar una lección de vida increíble, entonces es eso, es como que sientes que a lo mejor personas que tienen un estatus social bajo o una economía baja dan lecciones de vida increíbles, son súper sabios, entonces, bueno, me está hablando de que eres una persona muy, muy, muy coherente en ese sentido, nada prepotente también me dicen, y yo siento que tú has venido a cambiar un poco también el mundo, a intentar que la gente piense diferente, a dar ese brillo. Fíjate este mundo está con luz. Pues eso es lo que eres tú. Qué bonito. Es que me estoy hasta emocionando. Qué lectura tan increíble. O sea, has venido a brillar, has venido a dar luz en la oscuridad a los demás y yo siento que eres el deseo de muchos, porque contigo está muy a gusto, ¿eh? De verdad. Vamos a ver, opción número 2, amatista. ¿Qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número 2, amatista. ¿Qué ha venido tu alma a este mundo? Vamos a ver más. Traes aprendizajes también. Siento que también hay un aprendizaje muy importante en esta opción que me están diciendo que es subir tu autoestima. Hay veces que no te crees suficiente, que tienes la autoestima un poco tocada. Puede ser que a lo mejor en el colegio, de pequeño, pequeña, te hayan hecho bullying
o a lo mejor en algún trabajo también se haya metido contigo, pero tienes que asumir tu poder. Es que eres una persona con muchísimo potencial, muchísimo poder, pero que no te lo terminas de creer. Para ti todo el mundo es igual, para ti todo el mundo es lo mismo. No hay clases sociales, no tienes un discernimiento de alguien es mejor, alguien es peor, en el sentido de, dependiendo de su clase social o del dinero que tenga o de, no eres nada superficial, con lo cual no puedes con la prepotencia, las injusticias. Eres un líder, una líder nato, pero muy buena líder y muy buen líder, porque no pasas por encima de nadie, siempre te adaptas a los demás. Siento que has venido también a esta vida a hacer un ritual de transformación, a sacar a relucir secretos o, bueno, pues hay algo ahí como que a veces te agobia y yo siento que también me dicen que lo tienes que transmitir, ¿eh? Porque eres muy listo, muy lista, como te digo. Has venido también a seguir una estrategia, a avanzar, a soltar aquello que te retiene, que te bloquea. Por ejemplo, tus miedos, tus dudas, em, tu falta de confianza en ti, ¿vale? Me dicen eso. Opción número 2, amatista. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué ha venido tu alma? ¿Para qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número 2, amatista. Bueno, estás muy conectado, conectada con la naturaleza en general. Puede ser que te encanten las tormentas, los rayos, fíjate, este ángel con este rayo. Pero me siguen diciendo el tema de brillar, de que eres faro en la oscuridad para los demás, de que eres una persona que ha venido también a no esconderse. Es que me están diciendo no esconderse. A veces te escondes por miedo, te excusas en igual no me doy a conocer por si acaso, pero te están diciendo que tienes un potencial increíble para manifestar tus sueños. Has venido también a ser paciente contigo mismo, contigo misma, comprensiva, porque a veces con los demás eres muy bueno, muy buena, tienes mucho cuidado con los demás en el sentido de que les cuidas, de que les quieres, pero contigo a veces eres muy duro, muy dura. ¿Ves? Esa autorreflexión. Y siento que has venido también a quedarte. Eres una persona que cuando crea un vínculo afectivo, ya sea de amistad, familia, te quedas. Te quedas. Eres una persona que no se va, a no ser que le hagan daño o que, bueno, pase algún acontecimiento, pues que te hieran, que te traicionen, pero tú si no, estás ahí fiel, eres una persona leal, fiel. Mira, lo que te estoy diciendo, a amarte a ti mismo, a ti misma, a potenciar esa autoestima, a aceptarte con tus virtudes y tus defectos y a crear la mejor versión de ti. Cuando nos aceptamos, cuando nos queremos, avanzamos. Dejamos de bloquearnos, dejamos de exigirnos tanto y me están diciendo que ese es un aprendizaje que tienes que realizar, que tu alma ha venido a este mundo para realizar ese aprendizaje. Vamos a ver más. Opción número 2, amatista. ¿Qué ha venido tu alma a este mundo? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Tu misión de vida? Tienes que liberar esos bloqueos, como te estoy diciendo. Revelar lo que necesite verse. También ponerte un poco en tu lugar. Es decir, hay veces que no te expresas con claridad por miedo al que dirán, ¿no? Revela lo que necesite verse, no te preocupes. Brilla con luz propia. Eres un faro para los demás, te lo vuelvo a decir. Tómate un respiro a veces. Siento que muchas veces es muy exigente contigo. Esa falta de autoestima te ha llevado a frustraciones, a exigencias contigo y con los demás. Es decir, tú te exiges, pero también es como que los demás en tu entorno te exigen, pero porque tú no pones límites. Entonces te dicen, tómate un respiro, descansa, te viene muy bien descansar, perdónate por los errores del pasado cometidos. Al final, esos errores han hecho y han construido la persona que eres ahora mismo, así que perdónate y asume tu poder. Eres alguien muy valioso, valiosa. Por favor, créetelo, me están diciendo. Sé auténtico, auténtica. Sé tú. No hay nada mejor que ser tú. Nada mejor. No intentes copiar a nadie. Sé tú. Sé una versión auténtica. Y sintoniza con lo divino. Estás muy sincronizado, sincronizada con lo divino, con el universo. Si verdaderamente crees en ti y haces ese ejercicio de sintonización hacia lo divino, puedes construir todo aquello que quieras y te propongas.
pero te falta en esta opción creer en ti. Y o sea, tu alma ha venido a este mundo a eso, a confiar más, a dejar fluir, a dejar de controlar tanto, me están diciendo también, porque a veces quieres tenerlo todo bajo control y muchas veces es imposible. Fíjate, se me ha caído el presagio, ¿ves? Opción número 2, amatista, ¿a qué ha venido tu alma a este mundo? Lo que te estoy diciendo, ese presagio me habla de eso, de cómo querer controlar el futuro. También te digo, eres muy brujita, brujito. Tienes muchas veces pálpitos de va a pasar esto, va a pasar algo malo, va a pasar algo bueno, esto está bien, esto está mal, esta persona no es de fiar, la otra sí, y nunca fallas, ¿eh? Tienes ahí premoniciones y siento que eres muy, muy intuitivo, intuitiva. Siento que también eres una persona que no te gusta nada, bueno, pues la maldad, ¿no? Personas que desean, pues eso, el mal a los demás. Te has sentido muy juzgado a lo largo de tu vida, pero ahora debes aprender a que eso no te afecte. Y yo siento que muchas veces te has visto sorprendido, sorprendida por momentos duros en tu vida, pero te están diciendo la respuesta a lo que buscas está en tu interior, a por qué estás aquí. Tu alma lo sabe y tú también, porque eres alguien muy intuitivo. Comprométete con aquello que verdaderamente vibra contigo y vas a cosechar aquello que te mereces y aquello que deseas. Esa abundancia viene para ti, están diciendo. Así que sigue adelante, sigue así, porque vas por muy buen camino. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué más nos dicen. Opción número 2, amatista. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número 2, amatista. ¿A qué ha venido tu alma a este mundo? Opción número 2, amatista. ¿Cuál es tu propósito de vida, tu misión de vida? Imprevistos desafíos. La vida, el universo, te ha puesto imprevistos, te está desafiando también para que seas la mejor versión de ti. Puede ser que tengas una empresa familiar o que a lo mejor tu familia haya querido que te dediques a algo que tú no has querido también y hayas tenido que romper con eso, que haya sido como un poco la oveja negra de la familia, entre comillas. No, yo no voy a hacer eso. O que a lo mejor tus padres o tu familia haya querido que hagas algo que tú no querías, pues estudia esto, estudia lo otro y tú no hayas vibrado con eso y te hayas resistido a ello. El conquistador de la enseñanza. Eres una persona que aprende rápido y fácil y eres alguien con mucha curiosidad e inquietud a la hora de aprender. Potencia todo eso, me están diciendo. Siento que puede ser que te encante leer o que te encante aprender. Pero sí que es verdad que te veo a veces como con falta de arraigo, arraigo hacia la tierra. Te veo muchas veces como en las nubes, como muy conectado, conectada con esa intuición, pero te están diciendo, mira, estaría bien que hicieras una meditación de arraigo, de enraizamiento, ¿vale? Hay muchas en YouTube, busca una y hazla, ¿vale? Para enraizarte con la tierra, con la estabilidad, para crear pues para manifestar tus deseos también, porque es importante también estar enraizado con la tierra. Siento que puede ser que hayas tenido que cambiar de senda muchas veces, que hayas tenido que empezar de cero en algunas ocasiones. También es verdad que a veces te comparas mucho con los demás, sientes que tú no llegas cuando los demás llegan pues a crear la vida que a lo mejor quieren o se merecen, ¿no? Y te has sentido muy diferente. El guía de las travesías, ¿no? Te has sentido como muy diferente, pero te están diciendo que tus ángeles y tus guías siempre han estado contigo. Sigue los proyectos que de verdad te apasionan, con estos proyectos del corazón, no el que dirán, no lo que toca, no es que como mi familia ha hecho esto, yo tengo que hacer también esto, porque ahí no es, ahí no es. Guíate por tu corazón, tienes un corazón increíble, bondadoso, así que esos proyectos de corazón sígueles hasta el final. Has venido a eso también, a guiarte por ese corazón que tú tienes tan bonito. Y adelante, adelante porque es ahí donde tienes que potenciar tu vida, en esos proyectos de corazón, vibrar en amor. Opción número 2, amatista.
¿A qué ha venido tu alma a esta vida, a este mundo? Y ver a tu agenda. Siento que a veces te exiges demasiado. Siento que a veces es como que no abarcas tantas cosas que quieres hacer. Date tus momentos de descanso, de conectar contigo. Pues a lo mejor me pondría bien hacer meditaciones, ponerte un poco de música, relajarte, dormir más, descansar más, me están diciendo. Construye unos cimientos sólidos. ¿Ves? También me están diciendo que debes de construir unos cimientos sólidos de autoconfianza y de ser un poco responsable a la hora de estar bien contigo, ¿vale? Fuerzas superiores en juego. Bueno, tus ángeles, tus guías, tus seres de luz, tus también seres queridos fallecidos están contigo, tú los notas. Reclama tu poder. Fíjate que en esta opción me habla mucho del relámpago, también con esta otra carta que nos salió aquí de la naturaleza. Eres una persona que brilla mucho, eres alguien con ese relámpago que transmite un montón, que brilla como el relámpago, ¿no? Así que reclama ese poder que tú tienes. Hay veces que no te lo crees. No te lo crees hasta dónde puedes llegar. La evidente de las historias, ancestros, causa y efecto, patrones. También has venido a romper patrones limitantes de tus ancestros, que se han venido repitiendo años y años en vidas pasadas. Tú los has repetido en vidas pasadas o tus ancestros también. Y presta atención a las señales. Siento que te llegan muchas señales. Puede ser que veas plumas, números repetidos. Sí, tus ángeles y tus guías te envían señales. Estás conectado o conectada con la abundancia y la prosperidad, solamente tienes que creer y confiar porque tienes un valor sagrado muy, muy, muy grande, pero tienes que darte tu sitio, tu hueco y, como te digo, confiar y creer en ti. Has venido a confiar y creer en ti y a darte tu lugar y tu sitio. Muchas veces puede ser que te sientas que no has encajado o que, ya te digo, como que no encajas en esta sociedad, que las faltas de respeto o las injusticias te abruman mucho, pero bueno, has venido a poner ese granito de arena para hacer el mundo del mundo mejor, ¿no? De un mundo mejor, perdón, que me trabo. Bueno, hasta aquí tu lectura, opción número 2, amatista. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Te invito también a ver la opción 2 porque puede ser que también tengas mensajes. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y comparte el vídeo con alguien si crees que le pueda ayudar. Muchísimas gracias por ayudarme a crecer, por estar ahí, por tu apoyo y por tu cariño. Vamos a sacar por último un consejo. Opción número 2, amatista, un consejo para ti. La bruja blanca, sé la luz. Eres una persona con muchísima luz, que no permitas que nadie te apague, ni apagarte a ti mismo, a ti misma, porque siento que a veces con tus pensamientos o con tu falta de creencia en ti, te apagas. No permitas que te apagues, ni que te apaguen. El tambor ni sueña y viaja. Sueña a lo grande, viaja también con tus pensamientos, porque siento que puedes construir la vida que quieras, que nadie te detenga y sigue confiando en ti y en tu mejor versión, porque yo siento que tienes el mundo a tus pies y verdaderamente lo crees, porque al final lo creas, ¿no? Eres una persona capaz de manifestar todos tus deseos. Opción número 2, amatista. Hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, que vaya genial y nos vemos en próximos interactivos. Normalmente subo vídeos lunes a las 9 de la noche, hora española, y viernes también a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir o grabar, os lo voy a notificar en las publicaciones, así que estaré al tanto. También normalmente os informo de los vídeos que va a haber. Como lo suelo grabar un poco con antelación, pues os pongo publicaciones tal día, vídeo de esto, ¿vale? Para que lo tengáis siempre. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Que estés muy bien y que estés genial. Y por favor, confía en ti y en tu poder, porque eres alguien increíble y maravilloso. No lo olvides nunca. Hasta pronto.